Es un gusto tener hoy otra sesión de conversaciones a la intemperie en en esta temporada de primavera que hemos venido haciendo. Y hoy tenemos un enorme placer de conversar sobre un libro que ha sido publicado hace unos meses y es el libro del colega y profesor de la Universidad de Granada, Daniel García, Ínsulas extrañas, una ontología jurídica de la vida a través de la Italian Theory, Agamben, Expósito, Rodotà y Resta. Eh, el libro de Daniel creo que marca un hito y es una contribución importante en las discusiones ya no solamente del pensamiento italiano contemporáneo, sino también de las cuestiones más candentes, creo yo, que vinculan al pensamiento o la crisis del pensamiento político moderno a sus derivas en torno a las formas del derecho, ¿no? Que muchas veces se suele apartar o dejar a un lado con respecto a los debates de la teoría más pura o más anclada en la filosofía, ¿no? De manera que este estudio nos intercala otra zona de problematización importante que es la filosofía del derecho y que está latente y explícita en los pensadores del pensamiento italiano contemporáneo y que a partir de estas cuatro figuras que aborda el libro, Daniel busca hacernos una cartografía, ¿no? Sin lugar a dudas, sin pretensión, yo creo que él estaría de acuerdo, sin pretensión de agotar el campo intelectual o el campo de pensamiento, ¿no? De esa tradición, pero que sí nos ponen en el suelo, ¿no? Aunque él también diría a la deriva, ¿no? En una zona de naufragio para pensar esa, esa sutura y a la misma vez esa disyunción entre incluso tres núcleos, ¿no? Entre pensamiento, filosofía o pensamiento político y las formas del derecho que hoy en día también están vinculadas a lo que podemos llamar el colapso de la política moderna o el agotamiento de la secularización, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, tenemos una sesión que promete y, como solemos decir, siempre hacer acá, decir algunos rasgos de quienes acompañan la discusión. Estará obviamente con nosotros Daniel García, quien es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada. Es autor de varios libros que anteceden a Ínsulas extrañas, pero este es su más reciente libro que salió a mediados del año pasado por la editorial española Tirán lo Blanc, ¿no? También para comentar el libro está entre nosotros el pensador italiano, profesor en Roma 3, Darío Gentile, que, como se sabe, Darío ha desplegado una obra importante en relación a la elaboración del pensamiento político italiano, de la diferencia italiana, y bueno, es autor de un sinnúmero de ensayos, entre los que habría que recordar su libro sobre la crisis la crisis como arte de gobierno, y más recientemente el volumen editado junto a Elettra Simili, un encuentro mancato conjuga a Benjamin con el pensamiento de Gramsci por Quodlibet. Y un autor amigo que hemos tenido acá en esta serie en repetidas ocasiones está con nosotros también, que es Rodrigo Carmi, profesor de filosofía y también de estudios árabes en la Universidad de Chile, autor de numerosos libros, pero habría que recalcar uno que acaba de salir ahora, está, como se dice, acabado de salir del horno, que es Averroes, Gusto, Risa y Política, ¿no? Que publica AA Editores. Así que pues nada, hay mucho que decir sobre el libro de Daniel y espero que algunas de las claves, ¿no? Que articulan este importante mapa para orientarnos a la Italian Theory y a la relación entre pensamiento político y derecho vayan saliendo a la luz de esta conversación. Así que le cedo primero la palabra a Darío, después Rodrigo y ahí seguimos en la conversación. Grazie Gerardo per questa opportunità. Diciamo, mi disculpo, parlo in italiano, insomma, non ho problemi a comprendere il castigliano, ma insomma, preferisco parlare in italiano.
risulto più chiaro se parlo in italiano che in castigliano, se provassi a parlare castigliano. No, insomma, è una bella opportunità questa di discutere il libro di Daniel. Io sono già stato contento quando Daniel mi ha chiesto di scrivere il prologo al libro, perché insomma sì, mi occupo tanto di Italian Theory, Italian Thought, no? Di filosofia e pensiero italiano, ma in realtà il libro di Daniel, fin dal titolo, no? È un libro strano se pensato all'interno della filosofia e del pensiero italiano, perché in realtà fornisce un punto di vista assolutamente originale, no? Rispetto all'Italian Theory. Perché? Perché fondamentalmente l'Italian Theory sì ha a che fare con la politica, ma soprattutto ha a che fare con la filosofia e in particolare ha a che fare con quei filosofi, penso appunto a quelli di cui si occupa Daniel, in particolare Agamben ed Esposito, che dal punto di vista della filosofia ehm, discutono, criticano, muovono i dispositivi del diritto, della giurisprudenza, le categorie giuridiche. Però in che modo? Appunto dall'esterno, diciamo così, da fuori, no? La filosofia che dal punto di vista filosofico riflette, ragiona, critica, discute il diritto. Giustamente Daniel non si limita ai filosofi che discutono di diritto, ma ai filosofi del diritto, e qui appunto gli altri due autori italiani che il libro tratta, ovvero Rodotà, Stefano Rodotà ed Eligio Resta, che in realtà hanno un punto di vista già più interno al diritto, no? Sono tutti gli effetti dei filosofi del diritto. Ora, Daniel, anche grazie a questa scelta, no? Due filosofi e due, diciamo così, giuristi o filosofi del diritto, fa un movimento diverso che mancava all'Italian Theory, ovvero pensa dall'interno del diritto, no? Quindi non c'è uno sguardo da fuori, quello della filosofia che guarda al diritto, lo decostruisce, lo critica, ma comunque è uno sguardo esterno, no? Uno sguardo filosofico. Invece il libro di Daniel osa, no? Rischia di produrre all'interno della riflessione, ma anche proprio della giurisprudenza. Sono pagine molto interessanti, dei casi di giurisprudenza che Daniel riporta e discute, quindi dall'interno del diritto e della giurisprudenza produrre questo fuori. Mm? E io la cosa forse che il tratto appunto secondo me più caratteristico del libro è proprio quello di questo gioco costante fra dentro e fuori, no? O meglio, dall'interno del diritto produrre, arrivare al limite, a quel margine che affaccia sull'esterno. E ci sono tanti, diciamo, momenti, tante figure di questa, no? Di questa finestra che da dentro il diritto guarda verso l'esterno. Una, l'ho già detto, appunto, è la filosofia, che è un po', no? Insomma, un modo, o meglio, la filosofia del diritto è un modo per produrre da dentro il diritto questo esterno, questo fuori, no? Perché il diritto non si chiuda, perché il diritto non si territorializzi fino in fondo e compiutamente. Un altro modo è il sottotitolo, no? Ce lo suggerisce il sottotitolo del libro, un'ontologia giuridica della vita, è la vita stessa, no? Questo fuori, no? Questo limite che da dentro il diritto lo apre verso l'esterno. E anche qui Daniel gioca molto, ad esempio, con dei tratti autobiografici anche, no? Per cui, che ne so, dalla vita in generale, no? Da una vita generica, no? Da un bios generico, ecco che delesianamente Daniel ritaglia una vita,
la sua vita, una biografia, una autobiografia, oppure quelle biografie di quei casi di giurisprudenza che lui considera, prende in esame. Quindi anche in questo caso, come la filosofia, anche la vita è un modo per cui il diritto riesce a esporsi al di fuori di sé, no? Quindi diciamo, si può giocare con le metafore, no? Ed è un libro che gioca molto con le metafore, è un libro appunto che ha dei tratti poetici fin dal titolo. E appunto filosofia e vita sono la produzione di soglie, possiamo dire umbral, no? Insomma, Daniel intitola dei passaggi del libro un po' in un modo alla Agamben, Umbral, questi passaggi da un'argomentazione all'altra, da un capitolo all'altro, no? Sono spazi di, usiamo un termine agambeniano, di indifferenziazione, no? Dove la differenza tra dentro e fuori, tra filosofia e diritto, tra vita e forma giuridica, tra una vita e la vita generica, universale, viene meno, no? Quindi sono storie in cui questa differenza è resa indifferenziata, no? È un tipico movimento agambeniano, se vogliamo, appunto quello della disattivazione della separazione e delle differenze. Parlo di Agamben perché Agamben dei quattro autori presi in considerazione da Daniele è quello più ostile, diciamo così, al diritto. Lo usa tantissimo, lo discute tantissimo, è impensabile la filosofia di Agamben senza la riflessione sul diritto e sulla giurisprudenza, ma il diritto è uno di quei dispositivi per lui, per Agamben, fondamentali di appunto del biopotere stesso, no? Insomma del potere sulla vita piuttosto appunto che della vita stessa. Esposito già è un po' diverso, no? Esposito sicuramente anche lui ha molto ragionato, discusso le categorie eh, giuridiche, no? Insomma, penso a quella di immunitas, immunizzazione, immunità, ma pensiamo anche alla categoria di persona, no? Insomma, anche lì decostruendole dal loro interno, no? Rispetto a quella che è la loro definizione giuridica. Però gli ultimi lavori di Roberto Esposito poi in realtà recuperano anche la possibilità di un uso alternativo del diritto, cioè di un uso, se vogliamo, appunto parlo in particolare dei suoi lavori sul pensiero cosiddetto istituente, no? La riflessione sulle istituzioni, che quindi ovviamente hanno a che fare con le forme del diritto. E, e quindi anche lì c'è la possibilità, insomma, apre, diciamo, Esposito alla possibilità di un uso alternativo del diritto, no? Di uso alternativo si intende un diritto che non sia territorializzante, che non definisca un territorio, che non si chiuda, che non dia forma una volta per tutte alla vita, ma che sia in un certo senso deterritorializzante rispetto a se stesso. E poi, diciamo, con l'analisi di Stefano Rodotà e di Eligio Resta, ovviamente stiamo dalla parte di una filosofia del diritto che prova a fare della vita quella, diciamo, quello spazio che destituisce, deterritorializza la tradizione continentale, quindi territorializzante del diritto stesso. E quindi in realtà la prima questione che porrei a Daniele riguarda proprio questo, all'interno di questo dispositivo che lui utilizza, no? Del dentro e del fuori, da dentro produrre aperture, dischiusure direi, no? Insomma, questa via del mare, no? Questo deterritorializzare che significa far naufragare il diritto nella sua posizione di confini. Ecco, l'impressione è che, e quindi
questo gli chiedo, insomma, che alla fine in questo gioco, diciamo, sulla soglia, in realtà vita e filosofia diventino quasi sinonimi. Cioè, quella funzione che ha la vita per, nell'Italian Theory, ad esempio, per la politica moderna, no? Per la politica in sé, fino alla biopolitica, in realtà nel discorso che fa Daniel sul diritto sembra che sia proprio la filosofia stessa che svolga questa funzione della vita in quanto vita di deterritorializzare, di aprire, di schiudere un fuori, un'apertura all'interno, diciamo, del diritto e della giurisprudenza. Quindi, insomma, volevo un parere suo, di Daniel su questo punto. Un'altra, l'ultima questione, poi insomma, poi magari nella discussione ne riprenderò altri temi, ma insomma, volevo tornare su quello che è la figura, secondo me, appunto, che meglio riesce a rendere, come dire, il lavoro, l'elaborazione stessa interna del libro. Dicevo prima, appunto, la soglia, Umbral. Lì mi ha molto divertito, diciamo, no? Mi ha molto intrigato il fatto che è un termine, questo di soglia, che in realtà in base alla lingua in cui si dice cambia moltissimo il suo significato. Perché se la soglia nelle lingue, insomma, non le lingue latine, ma insomma in italiano, in francese, ad esempio, no? Ha a che fare col suolo, quindi ha a che fare col territorio, col terreno, no? No? È la suola che poggia sul terreno e quindi sul radicamento, no? Politico, giuridico a un territorio, quindi è qualcosa che ha molto a che fare con la cittadinanza nazionale, proprio perché è qualcosa che ha a che fare con il suolo. Ad esempio, il termine spagnolo, castigliano, umbral, in realtà definisce una zona più ampia, non una linea, no? Non un qualcosa saldo sul suolo, ma l'ombra del davanzale. No? Insomma, ho fatto qualche tempo fa per il mio lavoro una ricerca etimologica e ombrale è proprio l'ombra che, che un davanzale proietta sulla strada. Quindi creando in realtà una zona di indistinzione ancora tra dentro e fuori, tra la strada e la casa. C'è un altro termine che secondo me ancora va più verso l'interpretazione e l'uso che Daniel fa del termine umbral, che è il tedesco Schwelle, che è un termine che usa Walter Benjamin, un autore che prende in considerazione, che discute il libro di Daniel, e Schwelle in realtà Benjamin ne fa una etimologia che risale all'elemento liquido, cioè Schwelle è lo straripare del mare, questo sconfinare del mare, dell'onda rispetto al territorio. Quindi è davvero un termine che molto è adatto al discorso, diciamo così, delle isole strane che fa Daniele. E si trova in realtà un corrispettivo anche in lingua inglese, che è SEAL, che significa The Rise of the Sea, cioè l'ingrossarsi del mare, cioè lo straripare del mare rispetto alla terra. No? Insomma, come dire, ecco, è come dire, non solo il naufragare, quindi per certi versi, è un movimento che dalla terra va verso il mare, ma c'è anche un movimento della vita, della filosofia che dal mare straripa, allaga la terra, no? Il territorio, cioè lo rende indistinguibile, no? La differenza tra terra e mare, no? Se pensiamo a uno insomma, dei giuristi che tutti conosciamo, Carl Schmitt, questa differenza è netta tra terra e mare, insomma, il titolo del suo famosissimo libretto, no? Terra e mare, come due modi del diritto anche, cioè il diritto continentale e la common law anglosassone, no? La terra e il mare. Ecco, insomma, l'uso che fa invece Daniel della soglia, della schwelle, dell'umbrale, insomma, è qualcosa che in un certo senso
fa venir meno questa differenza, e anche se vogliamo una differenza di tradizione giuridica fra terra e mare, fra diritto continentale o costituzionale legato al territorio e diritto come common law, come pratica, come consuetudine. Allora la mia ultima domanda che faccio adesso a Daniele è in fondo anche questa, no? Insomma, queste due tradizioni, queste due, insomma, grandi tradizioni del diritto occidentale, no? Quello del diritto costituzionale, continentale, europeo e quello appunto del common law, se, come dire, questa è possibile, no? E fino a che punto è possibile che ci sia appunto una soglia, no? Uno sconfinare, uno straripare dell'uno nell'altra, magari a correggere quelli che sono le derive sia del diritto continentale che della common law, no? Insomma, se lui considerava anche all'interno della giurisprudenza una soglia tra queste due tradizioni, quindi fra terra e mare. Vabbè, diciamo che penso di fermarmi qui, no? Sono stato, penso, nei tempi e magari, insomma, riprendo la parola dopo. Grazie. Gracias, Darío, por ese magnífico comentario, ¿no? Que deja unas postas así para seguir la metafórica del mar, ¿no? Y bien instaladas para la discusión. Así que, Rodrigo, cuando quieras. Bueno, hola. En realidad, un poco escuchando a Darío, voy a, más que entrar en el libro mismo, lo que quiero hacer es básicamente desprender algunos puntos que me parecen que son claves, que de alguna manera la Italian Theory abre, ¿no? Como puntos de discusión, ¿no? Y, pero antes quiero agradecerle a Daniel la posibilidad de leer tu libro, de que me lo mandaste. Tengo todavía la nota de amistad con la que me mandaste el libro. Eh, Quedé muy contento. Y, y la primera cuestión que quiero colocar un poco en la línea que planteaba Darío, ¿no? El juego del interior y el exterior que de alguna manera se despliega a través del texto, ¿no? Me parece que es una cuestión bastante clave porque la Italian Theory en general ha problematizado la cuestión del derecho y creo que este libro de alguna manera constituye un poco lo que decía Gerardo, esta cartografía que instala la problemática del derecho en relación a la vida, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿en qué medida, o una de las preguntas que aparece ahí, es en qué medida se puede pensar un derecho que no esté atravesado por el problema de la soberanía, ¿no? ¿En qué medida podríamos pensar algo así como un derecho que eventualmente tenga capacidad de anudamiento, pero no necesariamente de captura? Y si acaso estamos preparados o críticamente, categorialmente, para distinguir un anudamiento de una captura, ¿no? Y estoy pensando también que ahí hay un diálogo secreto interesante sobre el cual se puede abrir con el psicoanálisis, ¿no? En el sentido de la relación de la vida con el derecho, tiene que abrirse ahí una discusión también con Lacan y con el psicoanálisis contemporáneo respecto de este problema de la captura y el anudamiento, ¿no? Como como primer punto para pensarlo, ¿no? La segunda cuestión es que, bueno, en el recorrido que Daniel hace, ¿cierto? Eh, digamos, a Gamben me parece que, por supuesto, aparece como la figura más reticente, por así decirlo, a la figura del derecho, y aparece la pregunta por el derecho puro, que evidentemente, como bien lo plantea Daniel, no es la teoría pura del derecho en Kelsen, sino un derecho puro en el sentido de una paráfrasis al estilo benjaminiano, ¿no? Eh, y la cuestión ahí me parece es en qué medida Agamben intenta permanentemente sustraerse de la cuestión del derecho, pero sin embargo hay
propio despliegue categorial agambeniano me parece una posibilidad de pensar de otra manera la cuestión del derecho, ¿no? Y eso es lo que está por pensar a partir de la categoría de uso, por ejemplo, ¿no? Y de hecho me parece que en el derecho moderno existe la figura del derecho al uso, ¿no? Y habría que volver a pensar la cuestión del derecho al uso, ¿no? Como un derecho, como un paradigma del derecho, ¿no? No como un derivado del derecho, probablemente a partir de las consideraciones que uno podría atisbar en Agamben a propósito de la relación vida-ley, ¿no? Que estaría cruzada por la excepción una y otra vez, ¿no? Entonces, nuevamente, anudamiento captura, ¿no? Si podemos pensar ese anudamiento ya no como estado de excepción, creo que ese es un poco lo que Ínsulas extrañas de Daniel trata de abrir, ¿no? Como tratar de pensar desde la Italian Theory el hiato que no pasa necesariamente por la figura de la excepción, y entonces o bien descartamos cualquier tipo de formulación jurídica, o bien volvemos a plantear la cuestión jurídica, pero desde un marco que no pase por el juego excepcionalista, territorializante, ¿no? A partir del cual se enclava la figura del derecho, ¿no? Eh, Diría dos cuestiones que me parecen que quizás pueden abrir la conversación, ¿no? Como también me parece que la figura de Expósito, yo coincido bastante en lo que dice Daniel respecto de Expósito en el libro, porque particularmente el libro de Expósito, Pensiero Instituente, a mí no me gustó nada. Y no me gustó nada porque creo que la lectura que Expósito tiene de Agamben, justamente, me parece muy mezquina, en la medida en que lo identifica inmediatamente a un Heidegger, en vez de pensarlo a partir de un Benjamin, ¿no? Esta es una primera cuestión, ¿no? Y la salida que Expósito nos abre me parece igualmente complicada, digamos, la salida de la democracia. ¿Qué podría ser la democracia, ¿no? Hoy, ¿no? Con la lectura de Lefort, pero no de Claude Lefort de Socialismo Barbarie, sino de Claude Lefort posterior, ¿no? A Socialismo Barbarie, donde Castoriadis no tiene ninguna importancia en la lectura de Expósito en esa clave, y tengo la impresión que porque Expósito de alguna manera identifica a Castoriadis con Negri, que es precisamente el otro puntal de su polémica, pero yo tengo la impresión que aquí hay un punto muy importante en Expósito, que funciona como un espectro en Expósito, ya desde Comunitas, ¿no? Y que es el marxismo, ¿no? El marxismo en Expósito funciona como un espectro contra el cual, de alguna manera, Expósito está intentando conjurar, está intentando desviar un poco la vía de, digamos, el objeto de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en la genealogía que tiene Expósito sobre Comunitas, no aparece nunca por ejemplo, los manuscritos económicos filosóficos de Marx del 44, donde la cuestión del ser genérico podría ser importante para pensar el problema de la comunidad, independientemente de la diferencia que pudiera tener con el propio Expósito en esa genealogía, pero Expósito ni siquiera lo toca, y me parece que la cuestión de Marx y el marxismo vuelve a aparecer como el punto vacío justamente en el pensiero instituente de Expósito, ¿no? A propósito justamente de lo que cita Daniel en su libro, que es el fragmento donde Expósito se refiere a Agamben, y entonces identifica a Agamben exclusivamente con un Heidegger, sin hacer referencia, o mínimamente, ¿no? Al Benjamin, ¿no? Que me parece que la cuestión fundamental en Agamben es cómo seguir pensando lo que Benjamin trabajó bajo la noción de violencia divina, ¿no? Me parece que eso es mucho más importante que la Gelassenheit en, en Agamben, digamos, desde el punto de vista de Heidegger, digamos, ¿no? Me parece que Expósito ahí, eh, me parece que es el más débil, digamos, de la Italian Theory en el sentido de la discusión sobre la cuestión del derecho, porque la salida esta de la democracia me parece muy, muy extraña, digamos, muy, digamos, no sé.
no entiendo por qué tanto periplo, tanta discusión para llegar a la idea social liberal de la democracia, para ponerlo en términos brutales, así, ¿no? Como a modo de provocación con Expósito, ¿no? Y por otro lado, claro, la lectura que tiene Expósito de Deleuze, ¿no? De Negri a través de Deleuze, es una lectura exclusivamente aceleracionista, ¿no? Y también habría que decir que ahí hay una reducción de esa misma lectura, ¿no? Pero que por supuesto le sirve a Expósito para remarcar al pensamiento instituyente como el punto medio entre, por así decirlo, el anarquismo de Agamben y el marxismo o el leninismo de Negri, digamos, para ponerlo en esos términos, ¿no? Pero la salida de la democracia me parece que es compleja, ¿no? Me parece que es complicada y es una democracia, digamos, sobre la cual, digamos, habría que discutir, ¿no? Eh, y quiero terminar con una cita del libro de Daniel, ¿no? Que me parece que es bien interesante hacia el final, conclusión en fuga, porque ahí Daniel hace un gesto que me parece que va a permanecer mucho más agambeniano a lo largo del texto, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice, una de las ideas que he tratado de plantear en cada uno de los autores estudiados es la contradicción trágica e irresoluble del derecho, ¿no? Yo creo que ese es el punto sobre el cual creo que habría que discutir de manera, me parece que es muy interesante este punto, ¿no? Que Daniel llega a la cuestión irresoluble, ¿no? La cuestión irresoluble inmanente al derecho. Y que esa cuestión irresoluble supone una dimensión trágica, ¿no? Eh, la tragedia es precisamente un lugar de irresolubilidad, digamos, ¿no? Que hay dos fuerzas enfrentadas, por así decirlo, que marcan un conflicto, ¿no? Y que justamente la vida y el derecho configuran, por decirlo así, esta suerte de matriz trágica que Daniel deja entrever ahí la posibilidad de pensarlo a través de la singularidad o a través de la comedia, que vuelve a aparecer a propósito de Agamben y aparece en varios lugares también la relación agambeniana Averroes-Dante, ¿no? Que claro, me parece que es una posibilidad de pensar ese anudamiento ya no como captura, ¿no? Ese anudamiento ya no como captura, ¿no? Entonces, eh, pensar el problema del derecho ya no desde la tragedia, ¿no? Y por lo tanto no desde la soberanía, sino en qué medida lo pensamos desde la comedia y por tanto el campo de la singularidad, ¿no? Creo que ahí el libro de Daniel entra en el límite de la cuestión. Y solo quería poner un último punto, que es algo sobre lo cual también he estado trabajando, ¿no? Desde acá, ¿no? Bueno, a propósito, digamos, de la experiencia de exterminio a la que estamos presenciando en Gaza, ¿no? Nuevamente ahí se pone en juego la cuestión del derecho, ¿no? La cuestión del derecho en la contemporaneidad, ¿no? En un doblez del derecho, que uno podría decir que está funcionando ahí, ¿no? Por un lado, un derecho que aparece abstracto, ¿no? Eh, y aparentemente sin soberanía, a modo de la teoría pura del derecho, que sería el aparataje de Naciones Unidas, y por otro lado, entre comillas, un derecho que se resuelve en pura facticidad soberana, ¿no? Que en este caso sería justamente, digamos, el despliegue del exterminio sionista sobre Palestina, ¿no? Ahí me parece que uno podría pensarlo como un doblez, ¿no? Es decir, uh, de alguna manera la soberanía israelí funciona como el reverso del derecho de Naciones Unidas, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión eh, que lo trabaja un artista libanés contemporáneo que se llama Bassam Saab, uh, donde Saab pone la cuestión del mártir como una figura que es distinta a la figura de la víctima. Y yo creo que
aquí habría un terreno muy interesante a discutir, que es que si el derecho no puede prescindir de la soberanía, que es un poco la discusión que el Italian Theory ha llevado al extremo, ¿no? Ah, es porque tampoco puede prescindir de la idea de la víctima, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta sería, ¿en qué medida, ¿no? podemos pensar el derecho a partir ya no de la víctima, sino a partir de la lucha, ¿no? Bueno, Bassam Sarr lo piensa a partir de la figura del mártir como un lugar de la lucha, ¿no? Y claro, por supuesto, los debates de los años 60 en la tradición marxista, por ejemplo, suponen ese derrotero de pensar el derecho a partir del problema de la lucha. Pero ahí parece que estamos de alguna manera entrampados entre un derecho de la víctima y un derecho de la lucha, donde la cuestión, por ejemplo, la cuestión palestina parece exceder, ¿no? La propia maquinaria con la que se articula el límite del derecho contemporáneo, que aparece, digamos, o bien fácticamente soberano o formalmente no abstracto, digamos, pero funcionando como una misma, aparentemente como una misma maquinaria, ¿no? Eh, entonces, bueno, en realidad esto es una pregunta como para Daniel, digamos, en el sentido de que esta comedia, ¿no? con la que uno podría volver a pensar el derecho, ¿en qué medida supondría también una manera de resituar el problema de la lucha en relación con el derecho, ¿no? Y ya no el problema de la víctima en relación al derecho. Esto es un problema, me parece que es complicado, ¿no? Porque la víctima demanda reparación, ¿no? Este, y, pero sin embargo, la víctima que demanda reparación está articulada por la máquina mitológica, para decirlo en sentido de Jesse, ¿no? Por la máquina mitológica del derecho y por la presencia inextricable del victimario absoluto también, del victimario que está ahí, ¿no? La soberanía. Entonces, la víctima no está por fuera de la soberanía, es una producción política de la propia soberanía, ¿no? No sé, estoy pensando esos contornos, ¿no? Creo que tu libro me ayudó mucho a pensar un poco eso que también trae Bassam Saad, ¿no? Este artista libanés que se interroga precisamente a propósito del exterminio sobrevenido en Gaza, ¿no? En qué medida aparece una figura de derecho totalmente excedida por el problema de la víctima, que tiene que ver básicamente con el hecho de que en la historia palestina, como en la historia de otros pueblos también, ¿no? La lucha siempre ha sido mal vista por el paradigma de la víctima. Es decir, los palestinos aparecen como unas malas víctimas permanentemente frente al derecho porque precisamente luchan, ¿no? Por un derecho, un pueblo del derecho a tener derecho, digamos, ¿no? Bueno, quizás dejarlo ahí donde aparece la cuestión de la justicia y perdón lo desordenado del comentario, pero son más bien algunos fragmentos e ideas que se me ocurren. Y quería terminar solamente con una idea que aparece en el comentario que hace Averroes de Platón, de la República de Platón. Este, porque también, a propósito de lo que decía Darío, de cómo la filosofía entra a pensar la cuestión del derecho, me parece que eso es un gesto no casual y es un gesto muy importante, creo, lo que marca Darío ahí, porque tengo la impresión que la filosofía ha intentado de alguna manera pensar formas alternativas al derecho, ¿no? históricamente. ¿Mm? Y, por ejemplo, en esta cita que aparece eh, en el texto, en el comentario que hace Averroes a la República de Platón, que en realidad es el único eh, texto que tiene Averroes donde comenta a Platón, ¿no? Dice, cuando la falta de contención en la afección y en la música y la incontinencia en la comida y la bebida se incrementan en esta sociedad, forzosamente necesitan de dos ciencias, de la jurídica y de la médica.
Nada hay más indicativo de la mala conducta de los ciudadanos y de la ruindad de sus ideas que el hecho de que tengan necesidad de jueces y médicos. Señal cierta de que carecen de cualquier clase de virtud y solo la cumplen por la fuerza, conforme más necesitan los miembros de dicha ciencia y más honores le rinden a esta ciencia, más lejos estarán de la justicia. Un pasaje muy impresionante, de alguna manera proveniente de la República de Platón, pero donde precisamente la justicia aparece como un lugar irreductible respecto del derecho y la medicina, en este caso, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Agamben está pensando precisamente en esa órbita, ¿no? Lo dejo ahí, perdón el desorden del, pero creo que por ahí algunas notas, ¿no? Estupendo, Rodrigo, bueno, gracias por tu intervención. Y bueno, Daniel, antes de darte la palabra, también voy a robarme un poco digamos, la posición aquí de moderador, ¿no? Para lanzarte también un comentario, un mero apunte, ¿no? Y es que tomando también lo que han dicho ustedes, Darío y Rodrigo, ¿no? Sobre vamos a llamar la dimensión intempestiva del libro, ¿no? También la cuestión cartográfica que se maneja en esa dualidad, pero que a la misma vez la excede, ¿no? En su escritura, ¿no? Esa dualidad nómica entre mar y tierra, por ejemplo, ¿no? Yo te lanzaría la pregunta, Daniel, si incluso para ti, es decir, ya no tú como y tomando de manera seria lo que tú apuestas, ¿no? De la figura del estudiante o del estudio o de tus lecturas, ¿no? Sino para ti en esta labor, pudiéramos decir que lo que tú, que lo que tú ofreces acá es una cartografía de un pensamiento en interregno. Es decir, porque tú al final, y leo este momento acá, que es simplemente una línea, ¿no? Tú al final del libro, en la conclusión, dices algo así como que al final esta Italian Theory, es decir, la que tú has cartografiado, ¿no? Esta Italian Theory porta dentro de sí un equívoco, pues no se trata de una teoría, sino de un conjunto heterogéneo de singularidades que trastocan el nomos, ¿no? Y que por lo tanto hay, dices tú, ¿no? De lo que se trata es de la irrupción del pensamiento que ofrece desde su diferencia otras posibilidades y lo hacen poniendo en tensión a otros pensamientos, ¿no? Y bueno, ahí tú sigues enfatizando, me parece a mí, de una manera muy, muy fuerte, muy lúcida, ¿no? La necesidad del pensamiento, yo diría, por encima de todos los esquemas y eh, todos los esfuerzos que, por más valiosos que son, ¿no? Me parece que es un punto en común de, de Agamben, de Espósito, ¿no? De Resta, es llegar a algún tipo de concreción teórica, ¿no? Que abra un camino, ¿no? Sin embargo, me parece, no necesariamente que sea pesimismo, ¿no? Pero me parece que tú lanzas esta cartografía para dejar también abierta los caminos sin necesariamente poner incluso en valor de juicio, ¿no? Valga la redundancia con el epogé, ¿no? Sin decir aquí está el camino correcto, ¿no? En ese sentido, me parece a mí que no caes o evitas caer en lo que pudiera ser, por ejemplo, una querella meramente categorial de universitaria, ¿no? De yo estoy a favor de esta línea teórica, como se suele decir en la jerga académica, ¿no? Y no a favor de la otra, sino que más bien es una posibilidad de mirada, ¿no? Sobre estas posibilidades que intentan avanzar un pensamiento nuevo, pero sobre la que tú no te aventuras a defender necesariamente, ¿no? Porque yo diría, ¿no? Porque a ti lo que te interesa es un pensamiento que estaría en disyunción, yo creo, ¿no? Con la sutura de el león de la teología política, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el capítulo, y con esto ya cierro, ¿no? En el capítulo en el que tú estás hablando del pensamiento instituyente de Espósito, tú reconstruyes el momento en el que él echa mano a Santi Romano, ¿no? Y dice, bueno, aquí hay un intento por también salirse de la teología política, ¿no? Por parte de Espósito, no tuya. Pero, por ejemplo, ahí es donde yo veo una diferencia decisiva, ¿no? Es decir, con tu postura, a diferencia de la de Espósito, ¿no? Me parece que, obviamente, encontrar una salida de la teología política o de la ruina de la teología política, volviendo a un pensamiento de la modernidad política
digamos, en su estatuto más sólido, ¿no? Es decir, al final Santi Romano es un representante del orden concreto, ¿no? Que tanto le interesaba a Schmitt, un institucionalismo formal, pues nos deja, yo creo, que con esa duda, ¿no? Que expresaba Rodrigo también, de cómo puede haber ante el colapso, ¿no? Ante la administración de todo lo medible en lo social, cómo puede Santi Romano aparecer, ¿no? Como un acto casi que mágico, ¿no? A redimir el interregno, ¿no? Entonces, bueno, en fin, me parece a mí que al final del día, creo que esa apuesta tuya de entender la Italian Theory, obviamente, incluso más allá de la determinación ontológica que puede tener en relación con la vida, ¿no? Es decir, como una, bueno, tú aludes en algún momento también a la dimensión musical, ¿no? Es decir, como una especie de tonalidad que alimenta el pensamiento en un momento en donde hemos perdido todo principio, todo suelo de arraigo, ¿no? Y por lo tanto de orientación para salir de la época, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy interesante lo que decía Rodrigo, ¿no? Es decir, la democracia ahí es, a menos que uno quiera volver a repetir lo que ya está, ¿no? Ahí la democracia es simplemente una repetición o una vuelta a lo mismo, ¿no? Y tú apuestas, yo creo, como dices en un momento muy interesante al comienzo del libro, ¿no? En la página 37, dices que justapones a Numancia contra Roma, ¿no? Pienso que ese momento de Numancia es el momento de lo trágico, ¿no? Es el momento del abismo y por lo tanto es el momento en donde uno pudiera decir otro tipo de democracia debe transfigurarse, ¿no? Al final de su vida Nancy habló, por ejemplo, de la democracia de lo inequivalencial, ¿no? Pero de nuevo, más que una propuesta, eso es como darle un nombre a aquello que no tenemos todavía ninguna imagen de pensamiento, ¿no? Pero bueno, simplemente quería pues decir esta mera glosa, ¿no? Antes de dejarte responder. Pero bueno, es un libro magnífico y yo estoy muy agradecido también por todo lo que he aprendido en él. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por organizar el evento y obviamente gracias Emilia Dario, gracias a Rodrigo por vuestras lecturas y también obviamente Gerardo. Estoy o sea, un poco abrumado con todo lo que habéis dicho, así que voy a tratar de ordenar un poco responder un poco a lo que habéis planteado y también señalar de dónde viene este libro. Em, Ínsulas tiene como dos razones para existir. Una razón es meramente perentoria, ¿no? Y es que el libro fue escrito para un tribunal, para una comisión. Aquí en España, para poder acceder a estabilidad laboral, hay que pasar por una oposición en el que un tribunal de 5 personas juzga el currículum, un proyecto docente, un proyecto de investigación. Y yo pensé, en derecho, normalmente la tradición es presentar un libro inédito, ¿no? Entonces, presenté Ínsulas a esta oposición, que fue ayer justo hizo 2 años, de 4 de abril de 2022. Entonces, Ínsulas estaba escrita para esa oposición, ¿no? De ahí, como digo, es la razón más perentoria. Pero hay un segundo motivo, o una segunda razón, que es más, que es tratar de ordenar una serie de apuntes, al final una serie de anotaciones que he ido recopilando en estos años atrás y que me han servido para pensar, para otear los horizontes jurídicos en los que he ido trabajando, ¿no? De cierto modo, como habéis dicho, ¿no? Al final, Ínsulas Extrañas parte de una autobiografía académica, en la que he ido tratando de pensar en los otros libros anteriores cómo salir de la territorialización del derecho, ¿no? Es decir, cómo salir de esa captura del territorio que nos plantea el derecho y cómo tratar de ir hacia la relacionalidad que nos plantea el archipiélago. Y esto, por ejemplo, una de las cosas que planteaba Dario, ¿no? Es decir, frente a esas dos tradiciones jurídicas, ¿no? El common law, el civil law, ¿no? La tradición continental, la tradición anglosajona, cómo construir un umbral ahí, ¿no? Entre esas dos tradiciones, y creo que ese umbral es el umbral de las constelaciones de Benjamin, que en términos jurídicos podríamos hablar de los archipiélagos de Benjamin, ¿no?
que serían esos espacios de relacionalidad, ya no de separación e individualidad, sino al final de creación de relaciones, ¿no? Entonces, como digo, en cierto modo, Ínsulas ha sido ese gabinete de lecturas en el que he ido ordenando esas anotaciones, esos apuntes, esas ideas que me hicieron, pues eso, hacer otros textos anteriores. Em, pero también Ínsulas es también un comentario, es decir, un amigo me suele decir que, claro, yo no soy filósofo de formación, yo soy jurista, trabajo en una facultad de Derecho, y en cierto modo me dice mi amigo que para ser reconocido por los colegas de filosofía, por la academia más puramente filosófica, he tenido que hacer un libro de glosa, ¿no? Un libro de comentario de dos grandes filósofos contemporáneos como Agamben y Spinoza, ¿no? Entonces, pues, Ínsulas también es un comentario, ¿no? Es una glosa de dos filósofos. Pero lo que me interesaba no era solo hacer esa glosa, sino plantear una pregunta, ¿no? La señora Dario, he señalado los tres, Rodrigo y Gerardo, tratar de pensar si en el interior de la Italian Theory podríamos plantear una singularidad jurídica. Cuando pensamos en el pensamiento jurídico italiano, automáticamente pues, nos suele venir a la cabeza dos grandes pensadores, ¿no? Roberto Bobbio y Luigi Ferrajoli, quizás en menor medida Pietro Barcellona, ¿no? Claro, pensamos pensamiento jurídico italiano, nos vienen Ferrajoli, Bobbio, pero no, pero Ferrajoli y Bobbio no están en Ínsulas Extrañas porque no entiendo que entren dentro de esa singularidad jurídica de la tradición, ni siquiera Santi Romano, ¿no? Como ha dicho Rodrigo, ¿no? Es decir, como esa reivindicación que hace Espósito de Santi Romano, a mí me cuesta entenderla, ¿no? Por eso planteé a Stefano Rodotà y a Ligio Resta como dos pensadores, dos juristas que nos pueden aportar esa singularidad jurídica. Y en cierto modo sería como la traducción en términos jurídicos de las propuestas de Agamben y Espósito, ¿no? Entiendo que Ligio Resta, por ejemplo, está más conectado con Agamben por mediación de Benjamin, y en cambio Stefano Rodotà está más conectado con Roberto Espósito. Comparten lecturas, en estas dos, Agamben, Espósito, Resta, Rodotà, comparten lecturas, comparten planteamientos en torno a la biopolítica, ¿no? E incluso comparten también, o sea, decir, conclusiones jurídicas, ¿no? La vía destituyente de Agamben se ve muy bien en el Ligio Resta, o la vía instituyente de Espósito se ve en Rodotà. Quizás una de las cosas que no está explícito en el libro, o no demasiado, y quizás tendría que haberlo hecho, es por qué no está Toni Negri, como quizás la tercera pata de la Italian Theory. Rodrigo planteaba cómo en Espósito hay un cierto fantasma, ¿no? En un espectro, ¿no? Que sería el marxismo. Quizás ese espectro también está aquí en Ínsulas, porque, como digo, pensaba realmente, cuando planteé el proyecto, pensaba incluir a Toni Negri y su traducción jurídica en Pietro Barcellona, pero no le veía conexión tan directa, ¿no? con la idea que plantea la Italian Theory, Italian Thought, en esa relación vida política e historia. Entonces, eso, también ese espectro también está en Ínsulas, ¿no? Y ese no estar, esa ausencia de un apartado específico de Toni Negri y su traducción con Pietro Barcellona, también por los problemas que me causa el último Pietro Barcellona, ¿no? Que los últimos años antes de morir, pues esta deriva teológica fuerte que tuvo, pues me causa problemas para entenderlo dentro de la idea. Entonces, como digo, planteo Rodotà a partir de dos categorías: la categoría de la máquina propietaria, que es una categoría del primer Rodotà, de los años 70, y que se va a traducir jurídicamente en la apuesta que va a hacer él que sería la apuesta instituyente, en clave cristiana,
que sean los bienes comunes. De hecho, Rodotà pues, fue el presidente de la comisión que le encargó al Ministerio de Justicia italiano al año 2007 para modificar el Código Civil, que al final no se hizo, para juridificar los bienes comunes en Italia y por tanto pasar de una lógica inmunitaria, que sea la lógica de la propiedad privada, a una lógica de la cooperación y de la solidaridad. Entonces, creo que esa es la singularidad jurídica que nos aporta Rodotà en relación a la máquina propietaria. Y luego la otra gran categoría que Rodotà nos va a plantear es la categoría de la persona. Y aquí tiene un diálogo interesante con Espósito, explícito. De hecho, Espósito solía hacerle recensiones a Rodotà. Espósito le recrimina a Rodotà que Rodotà no salga del dispositivo de la persona, de esa abstracción de la persona moderna, pero en cambio Rodotà le responde que la persona en la que él está pensando es una persona situada, un sujeto situado, en cuyo centro está la corporalidad, ¿no? Y esto creo que es algo importante para el derecho que ahora plantearé, ¿no? Es decir, cómo para salir de la máquina propietaria hay que ir hacia el cuerpo. Espósito en Las personas y las cosas ya también nos dice cómo el derecho ha obviado el cuerpo, ¿no? No hay una definición jurídica siquiera de cuerpo. Pues, ¿qué pasaría si situamos el cuerpo en el centro? Luego hablaré un poco de esto. Y de la segunda propuesta, la segunda singularidad jurídica de la Italian Theory, que planteo que es la que nos propone Liggio Resta, en torno también a dos categorías. La categoría de la demoníaca ambigüedad del derecho, que está en Hacia la crítica de la violencia de Benjamin, y la categoría de lo viviente. Y ahí Resta tiene un pensamiento muy, muy en paralelo a Agamben, ¿no? Cuando pues, plantea cómo el derecho, el arcaico del derecho es la violencia, ¿no? Y por tanto, la dicotomía en la que nos encontramos es o el derecho es indiferente a la violencia y se mimetiza con ella, o el derecho es diferente y por tanto se separa. Y luego la otra categoría, que es la categoría de lo viviente, pues ahí sí que enlaza también bien con Rodotà, y de nuevo es situar el cuerpo en el centro del debate, ¿no? Y aquí creo que, como decía, Ínsulas para mí son una serie de apuntes que he ido recopilando y que me han servido para hacer otras cosas. Pues, por ejemplo, en el anterior libro, La máquina teoantropolegal, pues utilizando la categoría de máquina de Furio-Jesse y Agamben y el dispositivo de la persona de Espósito, pues planteé la categoría de persona durante la dictadura franquista a partir de los discursos del derecho civil y de la psiquiatría y cómo encajaban pues, Castanto Beñas, el presidente del Tribunal Supremo de España contra la dictadura, y Vallejo Nájera, el psiquiatra de la dictadura, frente a las posiciones que entienden que el eje vertebrador de la dictadura fue el derecho administrativo. En ese libro planteé que era el derecho civil. Como digo, son esos apuntes que me han hecho hacer otras cosas, pero también se proyectan hacia el futuro, ¿no? Y esto es también pues, respondiendo a alguna de las cosas que habéis planteado, ¿no? Que es la pregunta de cómo salir de la territorialización del derecho, ¿no? De esa captura e ir hacia la relacionalidad del archipiélago. Aquí, tanto los cuatro autores que trabajo en Ínsulas, pienso que nos dan la pista, y la pista es la biografía. Y por eso Ínsulas está escrito de la forma que está escrito. Es decir, también trataba en la propia escritura, la propia forma de la escritura de Ínsulas, trataba también de ocupar esa zona de indiferenciación, ¿no? Que la propia escritura fuera un umbral, porque no es una escritura propiamente jurídica, sino que eso, que trato pues como decía Dario, ¿no? El uso de las imágenes, el uso de las metáforas, como una forma también de salir de una forma académico-jurídica de escritura e ir hacia otra forma quizás más de prosa jurídica, no sé cómo decirlo. Bien, entonces Ínsulas de hecho acaba con la pregunta por la biografía. Como digo, está escrito desde la propia biografía académica, porque pienso que la posibilidad, si hay alguna posibilidad de un derecho que no capture, sería aquel en el que la biografía desactive la violencia de lo jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho moderno, el derecho
viene de la modernidad, es un derecho que se construye sobre elementos biológicos. Esto es, pues, históricamente, el acceso a garantías jurídicas en forma de derechos se ha, se ha hecho a través de, por ejemplo, elementos biológicos como la pigmentación de la piel. Determinada pigmentación de la piel implicaba tener garantías jurídicas o no tener garantías jurídicas. Entonces, lo biológico es un elemento que ha estructurado o es un requisito para poder acceder al mundo de los derechos, ¿no? Como garantías. ¿Qué pasaría si elimináramos lo biológico como esa forma de captura de la vida y situáramos la vida en el centro a partir de lo biográfico? Que sería pues la categoría de lo viviente que encontramos en el Licio Resta, por ejemplo, o el situar el cuerpo en el centro que nos plantea Rodotà, incluso la categoría que está trabajando Espósito de la vita instituere, ¿no? Es decir, como decía, un derecho biográfico, si es que esto puede darse lugar en algún momento, sería ese derecho que desactiva, ¿no? No sé si para instituir, pero que al menos sí que desactiva la violencia de lo jurídico. Sería un derecho, por tanto, que ya no está basado en la persona como ese sujeto abstracto, sino en la corporalidad, en la vulnerabilidad y en la relacionalidad. Aquí, enlazándolo con lo que decía Rodrigo, no sé si ese derecho biográfico eh, estaría dentro de o utilizaría como categoría central la víctima o el mártir. No lo tengo claro. Hay más, sí que me ha notado eso. Porque es cierto que si el derecho biográfico desactiva la violencia, debería hacerlo desde la figura del mártir y no desde la figura de la víctima. Pero no sé cómo, no tendría una respuesta ahí. Em, pero decía, estos apuntes que son ínsulas, pues me llevan a pensar situar la biografía en el centro y por poner un ejemplo muy, muy concreto para que se entienda qué es esto qué puede ser esto de la biografía y el derecho biográfico. Aquí en el Estado español, a la hora cuando hay una persona que ha cruzado la frontera y que solicita asilo em, para determinar si esta persona es mayor o menor de edad, porque eso va a hacer que tenga una garantía, o pueda ser expulsado directamente o internado en un centro de internamiento para personas migrantes. La forma que hay para determinar la edad es a partir de una prueba en los dientes. Se entiende que determinadas características en la dentadura implican mayoría o minoría de edad. Es un elemento biológico, podríamos decir, aunque leído, es un elemento biológico leído desde los cánones, en este caso, del norte global. Eso sería un derecho basado en la biología. ¿Cómo desactivar esa violencia a partir de la biografía? Si para acceder a garantías jurídicas una persona tiene que ser reconocida como vulnerable, ¿no? Menor de edad, se entiende que es una persona en una especial vulnerabilidad. Si es esa especial vulnerabilidad la que determina acceder a garantías jurídicas, la propia travesía, ¿no? La propia biografía en travesía hasta llegar a frontera, el propio salto a la frontera, implica ya esa vulnerabilidad. Con lo cual ese derecho biográfico ya no atendería a elementos como la dentadura, sino a elementos como la propia travesía, ¿no? Esto obviamente es complejo de articular, pero por ahí por ahí es donde pensar, ¿no? Estos apuntes que son ínsulas y cómo traducirlos en un elemento estrictamente jurídico, y que trate de huir de o que trate ya no de capturar el territorio, capturar la vida, sino situar esa corporalidad viviente en el centro. Bueno, realmente creo que no he respondido a muchas de las cosas que me habéis dicho, pero bueno, sí agradeceros la lectura que habéis hecho y creo que por aquí yo mejor no hablar más, que ya creo que he hablado mucho. Pero muchas gracias a los tres. Gracias, Daniel. Muy, muy lúcido todo lo que dices, ¿no? Y yo creo que tenemos un poco de tiempo para tirar y rebotar algunos comentarios o algo que nos quede, ¿no? Bueno, obviamente queda mucho, pero al hilo de todo lo que nos decía Daniel ahora en su última intervención.
Sí, pensaba un poco sobre, bueno, la cuestión biográfica es- me parece clave ahí. Y por supuesto la episteme sobre la cual se funda el derecho moderno es totalmente inconmensurable respecto de la posibilidad de una biografía, ¿no? O sea, me estoy acordando un poco de la película muy reciente, ¿no? Anatomía de una caída. No sé si, eh, en esa película una de las cuestiones me parece que son bien fundamentales es que el derecho finalmente no, digamos, eh, resulta irreductible respecto del propio devenir de la vida, ¿no? Digamos que hay una incoincidencia estructural, digamos, entre vida y derecho. Y yo creo que tu libro, de alguna manera, la primera cuestión que pone y hace visible, digamos, es que hay una incoincidencia estructural y que esa cuestión es fundamental, digamos, pensarla de algún modo, ¿no? Como límite del propio derecho humano. Y ahí pensaba que la cuestión de la biografía podía ser pensada como una suerte de derecho minoritario o un derecho del derecho, ¿no? Eh, Minoritario en el sentido de lesiano, si tú quieres, ¿no? Como un derecho minoritario, una singularidad que posibilita justamente, digamos, que no sustituya al derecho moderno, sino que más bien lo desactiva sus potencialidades tanáticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo pensaba un poco por ahí, ¿no? Como, Sì, diciamo, mi inserisco anche io su quella che è la riflessione fondamentale di Daniel, no? Diritto biografico. Ehm, è chiaro che rispetto alla tradizione occidentale del diritto è insomma, come dire, ha una capacità di rottura molto forte, perché possa, ecco, non essere in un certo senso una sorta di eccezione alla, alla norma giuridica del diritto continentale, recupererei quello che diceva Rodrigo a proposito dell'uso. Cioè il problema, la questione sarebbe, può un diritto biografico fare uso del diritto, ma l'uso però in senso diverso da Agamben, perché per Agamben l'uso disattiva i dispositivi giuridici. In realtà bisognerebbe pensare l'uso come origine, elemento originario del diritto stesso. Il diritto romano nasce dall'uso, insomma, è una cosa notissima, no? Insomma, l'origine, e in questo senso appunto parliamo di un'origine che in realtà è sempre presente, no? Non è il principio, ma è qualcosa che ritorna. Allora l'uso è questa origine del diritto che in realtà rinnova costantemente il diritto stesso, no? Quindi in senso un po' diverso da come lo intende Agamben. Però secondo me forse in questo modo si può dare una valenza al diritto biografico, al diritto della singolarità, no? Per certi versi, che non sia appunto una eccezione o, che ne so, la buona disponibilità del giudice ad ascoltare, a interpretare la biografia, no? Perché lì poi ti metti dentro, come dire, ecco, il, la funzione fondamentale del giudice, che per esempio è nella common law, no? Perché poi il giudice sarebbe colui che dà ascolto alla biografia e fa emergere, diciamo, un diritto alla biografia. Il problema, appunto, è quello invece del diritto continentale, della civil law, che in realtà, appunto, ha più difficoltà rispetto alla common law a pensare la singolarità. Ora, il problema della common law è un altro. Il problema della common law, per la sua tradizione, è che descrive e definisce un diritto commerciale, fondamentalmente. Questo è il punto. Cioè è nato per determinare
il diritto, appunto, un diritto di tipo commerciale, di tipo economico, e quindi in un certo senso alternativo al diritto contare del territorio e dello Stato e della sovranità. Quindi anche lì, no, nella mia domanda volevo capire un po' come in un certo senso far giocare insieme queste due tradizioni in modo che appunto non, perché il mare in realtà l'ha già pensato la common law, ma come in un certo senso provare a tenere insieme senza che in un certo senso si riproponga l'alternativa che dobbiamo, insomma, che è un problema, quella fra Stato e mercato, no? Perché poi alla fine, come se civil law e common law vadano a identificare una sorta di alternativa, no? Quindi, come dire, come se avesse ragione Schmitt, alla fine terra e mare sono separate. Ecco, appunto, quindi in un certo senso mi collego anche a quello che diceva Rodrigo, un uso che però sia un uso diverso anche dalla consuetudine che è alla base della common law, che poi appunto porta da un'altra parte in quella tradizione, no? Appunto un uso che in un certo senso possa recuperare l'origine del diritto in quanto tale. Non so se Daniel è d'accordo, no? Se l'uso si può intendere come questo motivo originario del diritto stesso e se il diritto biografico possa essere un modo di riattivare l'origine del diritto in quanto uso. Sí, Sí, Gerardo. no, no, simplemente para matizar eso último que decía Darío, ¿no? Que me parece que eso es otro de los nervios o de los hilos que tensa y que recorre el libro, ¿no? O que recorre la escena del Italian Theory en estos en estas cuatro figuras que tú pones o que tú pones en escena, ¿no? Es decir, hasta qué punto está la posibilidad, para hablar en términos de posibles, ¿no? La posibilidad de una vuelta a una vuelta a una restitución, ¿no? Originaria de un uso otro del derecho, ¿no? Por un lado, y por otro está también otra posibilidad, ¿no? Que sería la de eh, establecer ante las dos grandes corrientes, yo creo, ¿no? De adjudicación del derecho en Occidente, ¿no? Digamos, el positivismo jurídico, ¿no? Y el jus naturalismo, o el derecho natural, ¿no? La dimensión de la vida sería algo así como la incepción o la laguna, ¿no? Que impediría que el espacio de eso que tú llamas la captura, ¿no? Es decir, que la captura eh, no sea, no termine siendo ninguna de esas dos opciones, ¿no? Es decir, ni por parte del positivismo o cuando, como se dice, ¿no? Cuando el positivismo se queda sin, o entra en el momento del caso difícil o en la ambigüedad, ¿no? Como se dice en inglés, when the law runs out, ¿no? Cuando el derecho se acaba, aparece el moralismo, ¿no? El jus moralismo, como lo ha llamado el gran positivista español Juan Antonio García Amado, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí habría entonces otra opción, que es una opción que yo le llamaría, por ejemplo, ex lex, ¿no? Es una opción que mantendría como una distancia o un principio de separabilidad o incluso de discriminación con respecto a la presunta totalización que tiene el derecho, ¿no? A generar modos de lo que Jan Tomás, otra sombra que navega mucho por el libro, ¿no? Pero que Jan Tomás estudió como parte de todo el aparato de la artificialidad del derecho, ¿no? Claro, Que lega a Roma. que quizás ahí estaría la cuestión de la comedia con la que dialoga Daniel también en el libro, ¿no? O sea, pensar al derecho desde la comedia sería precisamente poner en escena digamos, ese problema, digamos, ese punto, ¿no? Como de desactivación de esa sustancialización, ¿no? Y hacerlo devenir máscara, más que, ¿no? El problema de las máscaras y el juego, ¿no? Antes que, eh, digamos, la cuestión de la sustancia y la fuerza de ley, en el fondo, ¿no? Como,
creo que ahí está la cuestión biográfica también, ¿no? Como, Sí, a mí mi gran problema es, eso es, con respecto a la biografía, es dónde queda la soberanía, ¿no? Porque al final esa biografía va a ser leída por un otro que puede devenir soberano, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los problemas que estoy pensando. Em, pero o cómo intermediar o cómo salir de esa dicotomía que planteaba Dario, ¿no? En torno a lo continental, lo oceánico. Claro, yo escribo desde el norte y por eso hablo desde aquí, ¿no? Desde el norte. Pero hay otras experiencias desde los sures. Pienso en la experiencia brasileña, lo que se llama o direito achado na rua, ¿no? El derecho que surge de la calle, ¿no? Que, es- que sería lo que planteabas, Rodrigo, ¿no? Es decir, un derecho que sitúa la lucha en el centro, ¿no? Y lo que se está haciendo, como digo, no quiero hablar de ello porque al final trabajo desde el norte y hablo desde el norte, pero lo que se está haciendo en Brasil, en todo este derecho que surge de la calle, el derecho a Xadó na Rúa, vinculado al pluralismo jurídico, pues es interesante para pensar otro paradigma por fuera del civil law y el common law. Pero como digo, es algo no trato aquí, porque tampoco me siento me siento cómodo haciéndolo desde el norte. Pero bueno, sería como también un ejemplo, ¿no? También aprender de ahí, ¿no? Pero bueno, Sí, no, yo creo que eso es central, ¿no? Eso último que decías de la cuestión de la relación entre autobiografía y soberanía, ¿no? Eh, Porque, claro, o sea, por ahí se puede intrometer o introducir una vez más, pues, esa matriz, ¿no? O ese ideal del sujeto de la voluntad o de la metafísica del sujeto, ¿no? Y por eso yo creo que en realidad una práctica, tú sabes, el pensador español Alberto Moreira le llama, o siempre le ha llamado, a él le interesa mucho este problema, ¿no? Una práctica autográfica, ¿no? Más que autobiográfica. Es decir, más que un testimonio legible, ¿no? De la persona o del sujeto que habla y que está en posesión, ¿no? De las capacidades de autonarrarse, es más bien lo que acontece en la práctica autográfica es la imposibilidad misma de ese sujeto, ¿no? Y lo que sale a la luz es posiblemente una dimensión ética que habría que vincular fuertemente con aquella máxima pindárica, ¿no? De atrévete a ser quien eres, ¿no? Es decir, con una decisión de existencia que nunca puede ser una decisión del sujeto, ¿no? Es decir, es una decisión de lo que voy a hacer. En ese sentido, es consistente con lo que también aparece en el libro, que es de tu interés, ¿no? De mantener o de retener esa zona de inmanencia, ¿no? Ah, Darío, creo que tienes el micrófono en mute. Ah sì, sì, scusa, hai finito Gerardo? Posso aggiungere una cosa? Sí, Posso? Hai finito tu? No, insomma, mi collegavo sia a quello che dicevi tu adesso, sia a quello che diceva Daniel prima, perché e anche a quello che diceva Rodrigo, cioè insomma tutti. La questione della biografia è fondamentale, il diritto alla biografia è importante, però va calato, secondo me, insomma, lo dicevate, nella dimensione della lotta. Cioè, nel senso, non tutte le autobiografie. Cioè, io qui vorrei riprendere appunto un motivo di Benjamin, di Gramsci, subalterni, cioè qui ovviamente l'autobiografia, la biografia è quella di chi non ha parola, no? Insomma,
quelle soggettività che non sono ancora soggettività, che si danno appunto perché altrimenti appunto il rischio, come provavo a dire prima, è che poi questa dimensione autobiografica sia una dimensione individualista, no? Ovvero quella che cerca il mercato, il fatto di una differenza individuale, di un protagonismo individuale, di una autoimprenditorialità, Mm. no? Di questa capacità di promuovere se stessi, no? Insomma, stiamo sul mercato neoliberale, quindi la dimensione del diritto biografico va calata all'interno della lotta dei subalterni e degli oppressi, perché altrimenti appunto dall'altra parte c'hai tutta quel discorso appunto della common law che dicevamo prima. Insomma, era una precisazione che secondo me è importante fare insomma, su cui penso siete d'accordo. Y muchas gracias, Darío, por la anotación. Sí, en ese sentido es como, no sé si recordarán ustedes, ¿no? Ahora que cuando tú mencionabas lo de lo autobiográfico, yo creo que también yo, leyendo tu libro, ¿no? Pensaba en la paradoja del cuento de Kafka, del reporte a la academia, ¿no? Del monito, que, que a la misma vez crea una especie de autobiografía mínima, ¿no? De cómo él devino hombre, pero o sea, yo creo que lo que Kafka quería demostrar ahí es la paradoja interna de esa operación, ¿no? Por un lado, él tiene, es decir, vamos a llamarle, hay un momento autobiográfico que se consume en esa ficción de poder él contar lo que fue su vida siendo animal, pero que no solamente lo puede hacer con un lenguaje humano a posteriori, ¿no? Mientras que la verdadera función, digamos, autográfica es la laguna de lo que fue esa experiencia de fuga, ¿no? Y en ahora que yo he releído hace muy poco ese cuento, veo que hay una diferenciación muy decisiva en ese cuento, ¿no? Entre, por un lado, dice el Red Peter, ¿no? El Pedro Rojo, no sé cómo se lo habrá puesto en castellano, lo he leído en inglés, ¿no? El mono dice, a mí lo que me interesaba era buscar o hacerme de una vía de escape o una vía de fuga, ¿no? No tanto la libertad de los humanos, ¿no? Eh, entonces, claro, completamente de acuerdo con lo que decía Dario, ¿no? Mm, o sea, hay un sujeto de la transparencia, de la voluntad, ¿no? De la autopromoción, etcétera, que es el- la unidad mínima, ¿no? Del funcionamiento eh, social neoliberal contemporáneo, ¿no? Y por otro lado estaría otra cosa, ¿no? Que es lo que efectivamente se vincularía a esa relación singularizante, ¿no? Entre derecho y autobiografía o autografía. Ujú. Sí, por poner una imagen, el derecho, bueno, creo que se ha pensado siempre a partir de la categoría de persona, que al final es esa máscara, ¿no? Que hablaba antes. Pues sería, sí, cómo pensar un derecho a partir de la figura del ditirambo, ¿no? El ditirambo era el actor del teatro griego que no llevaba máscara, que llevaba solo su cara y que era un exceso, ¿no? Era siempre pues el- aparte de que era, pues, estaba vinculado a Dionisos y tal, pero que era como lo excesivo, ¿no? Lo exagerado, porque no llevaba máscara, ¿no? Porque simplemente llevaba su cuerpo, ¿no? Delante y lo ponía delante. Quizás eso, por utilizar una imagen, salir, dejar de pensar el derecho a partir de la persona, la máscara, y pensarlo a partir del ditirambo, ¿no? De ese cuerpo sin máscara. Sería como la imagen que, con la que pensar esa biografía a partir de Insulet. Pues sí, Daniel, excelente. Yo creo que pudiéramos ir cerrando por ahora, ¿no? Aunque quedan muchos hilos y muchos temas que discutir en este libro, pero bueno, es algo que desde luego sería muy bueno seguir haciéndolo, ¿no? Por acá y en otros lugares. Así que bueno, no sé si no hay ningún otro comentario.
¿Hubo cosa que agregar de parte de Solo usted? agradeceros, Dario, Rodrigo y especialmente a ti, Gerardo, por la oportunidad de comentar, por vuestros comentarios y me voy súper agradecido. Sí, bueno, gracias a todos ustedes otra vez, a Dario, Rodrigo, a Adi, Daniel, por la ocasión y por el libro, obviamente, ¿no? Y a los que escuchan esta serie de libros, pues simplemente recordarles que, bueno, dos cosas, ¿no? Primero que el libro tuyo, para que lo adquieran, ¿no? O lo adquieran para sus instituciones o bibliotecas, es Ínsulas Extrañas, una ontología jurídica de la vida a través de la Italian Theory, por Tirant Leblanc. Y para finales de este mes regresamos con justamente el libro de Rodrigo, Carmen sobre Averroes. Así que lo dejamos por acá y hasta entonces. Vale, gracias. Abrazo. Chao. Gracias. Gracias.